Bienvenidos amigos de Equinoccio Digital, de este programa Alerta Rosa, y tenemos un nuevo capítulo. Queremos tratar un tema súper importante para nosotros, para las mujeres, pero creo que para el país en general. Es el tema de la violencia, del acoso, de todos los temas que tienen que ver con la desigualdad de género y con todo esto que estamos viviendo ahora, y que se ha exacerbado muchísimo más a través de los últimos casos que hemos tenido, que se han hecho tan públicos y tan notorios. Tenemos un invitado súper importante también, así que chicas, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, vale, Cami, al invitado también que le vamos a presentar. Así ya empezamos en breve con este programa, como bien menciona Cami, que hay que hablarlo. Y como siempre hemos dicho en este espacio, son temas por muy fuertes y dolorosos que sean, tenemos que decir y no callarlo. Así que este es el momento y hemos nosotros también escogido este espacio de Alerta Rosa para hacer este programa, este tema. Así que con eso sí, vamos. pues queremos presentarle a Marco Gárate. Él es un abogado especializado en temas de familia, de niñez, de derechos de la mujer. Trabaja cerca de las víctimas de agresiones y de violencia de género, de violencia sexual también, de menores que han sido víctimas de violencia también. Así que Marco, te agradecemos muchísimo por acompañarnos esta noche en nuestro programa. Queremos conocerte, saber tu experiencia y comentar cómo estamos viviendo estos temas en nuestro país. Gracias Cami, gracias chicas por la invitación. En realidad para mí es un honor contar con esta invitación y sobre todo tratar temas tan duros como son la violencia sexual, la violencia en sí y sobre todo el acoso callejero que ahora se está dando. Yo trabajo en juzgado, durante 14 años he estado cerca de víctimas de violencia y se me ha hecho parte de las víctimas de violencia, y no solo por el hecho de lo doloroso que es, sino por el acompañamiento que les he dado a ellas. Entonces ya iremos desarrollando poco a poco los temas y gracias nuevamente por la invitación. Chévere. La Vale también les va a contar aquí dónde estamos. Este es un lugar súper lindo que la Gaby y yo no aguantamos la tentación de tomarnos el cafecito. No me dejaban tomar los permisos, así que por favor la Vale les va a contar. Sí, antes de seguir, bueno, bienvenido Marco y buenas noches a todos. Queremos agradecer a este súper lugar que nos ha abierto las puertas aquí a todas las chicas de Alerta Rosa para poder hacer nuestro programa. Estamos en La Viñela, que se ubica en la calle Bulgaria y Diego de Almagro. Pueden venir de lunes a sábado a degustar de un cafecito helado o café calientito, cappuccino, mocachino. Ya probamos por ahí también cheesecakes y tortas. La Cami siempre va también un quiche delicioso de albahaca con venga, tomate. Está. Y aparte que el lugar es muy lindo, es bien acogedor, es como en casa, entonces venga. Invitadísimos. Y una atención hermosa. Así que bueno, desde este lugar queremos ir entrando en el tema, en este tema que nos agobia y que nos ha tenido bastante sensibilizados en este tiempo. Marco, ¿cómo es trabajar en un juzgado? ¿Cómo es trabajar al lado de esta gente, de estas mujeres, de estos niños que han sido violentados? Sabes que al principio te pones un poco reacio por el hecho de estar cerca de las víctimas de violencia y no crees lo que pasa. Tú crees que solamente se dan en espacios como en la televisión, donde las agresiones, piensas tú que es como las novelas en las que llega el victimario y tiene que haber golpes y todo. Generalmente no son así. A veces esto se da en silencios y es súper silencioso. Todas las agresiones sexuales, todas las agresiones a las víctimas se dan dentro de los hogares. Entonces, trabajar con ellas es un acompañamiento en sí, es muy doloroso y desgastante. Tienes que tener un acompañamiento psicológico. Nosotros tenemos, a pesar de tener en la autoridad judicial personas que te ayudan, no es tan como que lo que necesitas tú. Como tan personalizado, tan oportuno eso. Podría ser. Ajá. Y aparte de eso, yo he tenido que buscarme haciendo ejercicio, buscar otros lugares donde yo pueda sacar todo lo que yo me absorbo el día a día. Pero al final del día también te sientes muy agradecido porque en realidad estás salvando una de las víctimas más. Entonces es doloroso, pero es gratificante. A lo largo de estos años, tú nos contabas al inicio que tienes 14 años de experiencia en esto. Hemos visto ahora cómo se ha intensificado el tema del abuso, de la violencia.
¿Cómo ha sido este paso? ¿Qué crees tú que ha pasado? ¿Cuál es el detonante para que ahora exista estas cifras que realmente son bastante escalofriantes? Bueno, tenemos que especificar qué tipo de violencia, porque la violencia física va súper escalones muy grandes, van de 2 en 2, e incluso yo diría que hasta de 5 en 5, pero la violencia sexual también, y es muy silenciosa. Esa no te deja como que la marca como te deja la violencia física, en la que la sociedad se da cuenta, sino es hasta que la víctima habla. Yo justo hacía también, saliéndome un poquito del tema, yo escribo poesía y hacía un poema justo a la chica que le mataron recién, y decía, tuvo que apagarse la vida de ella para que la voz salga a reducirse. Entonces, claro, es como que tú te pones a pensar en cuántas víctimas recibes a diario, y es una cosa escalofriante. Y refiriéndome a tu pregunta, sabes que desde la pandemia hubo un crecimiento exorbitante. ¿Por qué? Porque dentro de las casas están los propios agresores. Sobre todo en lo que es niñez, ¿no? Sobre todo lo que es niñez, sí. Pero también, no creas, de las mujeres también viven en un círculo donde generalmente tú sales a trabajar y te puedes por lo menos distraer, te puedes obviar del agresor. El agresor también sale y ya no tienes ese contacto en sí. Pero imagínate lo que era en la pandemia, pasar las 24 horas con tu agresor. Era como te encierran en una jaula con un león. En realidad, o sea, era una agresión todos los días y no podías llamar a la policía. ¿Por qué? Porque el agresor estaba controlándote, redes sociales estaba controlando. Ese es el típico agresor, el que te controla, el que no te deja, el que te manipula, el que te vuelve víctima. Y vos como víctima te sientes en la que tú eres el culpable. Y no puedes decir al resto. Y generalmente los niños empiezan a normalizar esa violencia porque desde casa empiezan a crecer ya con esos signos machistas, con esas cosas, con esas tendencias, y empiezas a crear niños que te van a golpear en el futuro. Así es. Marco, sobre este tema que decías, justamente así empiezan este control excesivo, estos celos, esta manipulación. Mucho a raíz de este caso que mencionas y de los otros casos que han ido haciéndose públicos en este último tiempo, hemos escuchado mucho esto de vete a tiempo, vete a la primera, de cuando detectas la primera te vas. ¿Cuán fácil es detectar la primera en una sociedad que además es súper machista en un montón de sentidos, y donde además cuando ingresas en estos círculos de violencia no es tan fácil irte a la primera? Sabes que detectar a la primera es fácil, pero irte a la primera no es fácil. ¿Por qué? Porque la mujer y todos los que viven en un círculo de violencia están marcados dentro de un círculo en el que tiene un inicio, pero no tiene un fin. ¿Por qué? Porque es un círculo vicioso en el que llegas, te va la agresión, luego viene el enojo, viene la luna de miel y nuevamente viene la agresión. Entonces es un círculo que nunca va a acabar. Y tú ponerte a pensar en que yo voy a decir a la primera y me voy a ir a la primera, no es factible. Y sabes que es difícil también para la víctima hablar, expresarse. ¿Por qué? Porque muchas de las veces la misma sociedad se encarga de discriminarte y tildarte a ti, que tú, verás, voy a decir algo, cosas que escucho en los juzgados que te vuelven un poco incluso molesto. Llega una víctima y el policía que hizo el parte policial, el que recibe a la víctima de violencia, dice, señora, esto puede quedar así, o sea, no haga más relajo, arregle con el señor y váyase. Entonces, ¿tú cómo puedes irte a la primera si el mismo policía, el que te cuida, está normalizando la violencia? Claro, te recomienda regresar a ese mismo círculo. Pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué la justicia llega a ese momento? No sé si es de educación o que no podemos generalizar tampoco, como lo hemos dicho en muchos casos, pero ¿por qué si la víctima llega y al principio le dicen, como tú nos comentas, o en caso que se ha escuchado, yo he escuchado que llegan y hacen una denuncia de violaciones, pero seguro no era su amigo, seguro no, pero seguro, o sea, ¿por qué te tienen que hacer ese tipo de preguntas si obviamente vas a denunciar? No es porque te estás inventando, claro, ¿no? Pero ¿por qué la justicia? O sea, ¿por qué está así? ¿Es ya desde la educación o qué? Tenemos una justicia en el Ecuador
en la que le falta mucho por crecer. ¿Y en qué sentido le falta crecer? No en el sentido de que los jueces tengan más conocimiento, no, sino en el sentido de que tengas más empatía, en el sentido de que el psicólogo en primera acogida, que es la entidad donde recibe a la víctima en sí, sea la que se encargue de cogerle a la víctima y decir, mira, ¿qué te pasó? O sea, cuéntame a mí. Pero no, dentro de los juzgados existe el típico en el que cuéntame a mí primero, o sea, entras contando desde el portero hasta que llegas ya a la cámara de Gesell. Y la cámara de Gesell está súper cansada, ya no quieres volver a contar todo lo que ya contaste. Le contaste al portero, le contaste al policía, le contaste al secretario, le contaste al ayudante, le contaste al fiscal, le contaste a la psicóloga. Y tienes que ir a la cámara de Gesell a que te hagan preguntas y repreguntas con los abogados. Es desgastante, es súper desgastante. Y ahí es cuando se caen los casos. Y ahí es cuando las víctimas dicen, no, yo no quiero más y me voy a mi casa. Yo lo que quiero es paz. Y en realidad eso es lo que quieren. O sea, es el proceso en sí. Es el proceso en sí. Falta una comunicación. A pesar de que existe el protocolo, existe un protocolo dentro de las unidades judiciales, pero que no se lleva a cabo. O sea, en realidad no se lleva a cabo. Justamente eso te iba a consultar, que cómo es este acompañamiento, ¿no? a las víctimas, y qué es también, porque yo también me imagino que no es, como ya lo mencionábamos, algo fácil de decir, de vete a la primera y dilo. ¿Qué ya les lleva a, tú que has tenido igual ya acercamiento con estas personas, qué ya les lleva a tomar esta decisión tan dura, ¿no? Debe ser muy dura de decir, no me voy a callar y voy a denunciar. ¿Qué les lleva a eso? Y ya cómo es el acompañamiento de los especialistas en todo el proceso. Lo que les motiva a las víctimas en realidad ya a denunciar es el hecho de vivir una vida de violencia durante tantos años y tanto tiempo. No es como tú decías anteriormente, a la primera y denuncio. No es así. La víctima ya viene marcada y viene cargada con una violencia de muchos años, arraigada a su familia, arraigada a la sociedad. Y cuando llega al juzgado, lo que hace la víctima es desahogarse, llegar a contar, o en su defecto, cuando la víctima ya ha sufrido una agresión en la que ya no se puede salvar, y son los niños los que llaman al 911 y te dicen, ¿sabes qué? Mi mamá está siendo vulnerada, está siendo golpeada, y ahí es cuando llega la víctima a los juzgados. Llega al juzgado y nosotros sí tenemos un protocolo en los juzgados, pero en realidad no se maneja ese protocolo como debería ser. El protocolo es primera acogida, para que primera acogida reciba a las víctimas de violencia. Primera acogida está conformada por la psicóloga, trabajadora social y una persona que es experta en recibir denuncias. No se necesita de un abogado para presentar la denuncia, porque es revictimizar, es contarle otra vez al abogado, ni siquiera de un defensor público, porque es contarle nuevamente todos los hechos. Luego ya cuando estás en el transcurso, sí te dan un defensor público o un defensor privado de confianza tuyo. Te dan las medidas de protección. Llegan al juzgado, te dan las medidas de protección, y las medidas de protección son notificadas al agresor. El agresor ese momento termina con todo lo que está haciendo, pero eso le dura solamente 1 o 2 meses. ¿Por qué? Porque está en el círculo de violencia, y mientras la víctima no haga el tratamiento psicológico, no va a salir de ese círculo de violencia, y además si no tiene un acompañamiento. Entonces, ¿qué pasa? Existe un artículo en el Código Orgánico Integral Penal en el que te da a vos como abogado pedir la revisión de las medidas de protección. Yo como abogado del agresor pido la revisión de las medidas de protección y te digo, vea, ya hizo tratamiento psicológico, ya está todo bien, ya la víctima dice, ok, sí, ya estamos bien, pero no es que se acaba así la violencia, y vuelve a lo mismo, y vuelve a ese círculo de violencia, y el juzgado ya les quitó las medidas de protección porque ya pidieron la revocatoria de las medidas de protección. Entonces es un poco difícil. Para esto hay que empoderar a las víctimas, no solo a las víctimas de violencia hay que empoderarles, sino lo que yo digo, para acabar con la violencia en sí, hay que acabar con ese machismo, con esa hegemonía de poder, con el que yo me crea el que es súper macho y el que yo tengo que golpear a las víctimas. Yo digo, ¿por qué? Yo me hago la pregunta y digo, ¿por qué la mujer es la que tiene que cambiar? ¿Por qué la mujer tiene que empoderarse? Tenemos que ir a lo medular, acabar con los agresores. Las mujeres no, las mujeres tienen que vivir en paz, tienen que vivir en espacios libres. ¿Por qué tú sales, por contarte algo? Lo que pasó ayer en Guayaquil,
que este loco se subió al bus y empezó, o sea, a agredirle a esta chica y la chica tuvo que sacar el celular y filmarle y pasar en vivo para que alguien le ayude. Y te cuento algo también. No solo las mujeres sufren ese tipo de agresiones. Yo viajaba una vez de Quito a Cuenca y se subió un tipo y el rato que ya se subía yo ya me sentía incómodo porque el tipo se me apegaba a mí y me empezaba, y tú sientes eso. Sí, totalmente. No es una cosa, no es normal, no es una cosa que pasa desapercibida, o sea, si te pasa lo sabes. Claro. Sí. Y yo me hacía más acá y el tipo se movía más. Hasta que un rato vi que el tipo sacó su chompa, se tapó y empezó a masturbarse. O sea, yo, hombre, no podía hacer nada, me sentía impávido. O sea, me sentía vulnerable, me sentía todo. Imagínate lo que es una chica que esté frente a un loco de estos. O sea, no, es intolerable. Y para eso tenemos que, yo digo, para acabar con la violencia, tenemos que criar hijos con valores. Sí, si tú crías hijos con valores, la sociedad empieza a crecer y la sociedad empieza a dar frutos. Pero si tú quieres acabar con políticas públicas, con eso no vas a erradicar la violencia. Vas tal vez a tapar esos huequitos que están por ahí, pero luego te van a seguir saliendo, porque es como que tapas uno y te salen 1000. Entonces no es. Tenemos que acabar con la violencia. Justamente eso que dices tú es lo que nosotros hablamos mucho en este programa, y es el hecho de que no podemos seguir pensando que las cosas de mujeres o lo que tiene que ver con derechos de las mujeres es un tema exclusivo de hablar de las mujeres. Claro. Sino que mientras no tengamos a hombres que también se empoderen de esto, y no es el hecho, porque nosotros creo que en general no es que defendemos el feminismo así, que bestia, combativo y todo, que está muy bien la gente que lo hace, pero sí el hecho de tratar de equiparar, de poner un poco en la balanza las cosas, o sea, de balancear bien, porque seguimos pensando en que, claro, si la chica no sacaba el celular, ¿y qué pasó con toda la gente que estaba a su alrededor? Claro. Hombres y mujeres, porque no es que solo eran hombres, o solo eran chicas. Entonces seguimos metidos en ese mismo círculo de donde no pasamos, ¿no? Sí, y ¿sabes qué es lo peor de todo esto? Que empezamos a normalizar. Sí. Empezamos, o sea, tú pasas por la esquina y alguien te empieza a gritar cosas obscenas para una mujer y el que está al lado simplemente se ríe o se va, no te hace nada. ¿Y qué tiene? Yo digo, la mujer tiene 3 caminos. Una, enfrentarle al agresor, que es súper peligroso. Ponerte en un riesgo brutal. Porque te vas a poner en riesgo. 2, ignorarle, pero el rato que tú le ignoras, estás normalizando eso. Exacto. ¿Y qué pasa con la tercera? La tercera es volverte sumisa y víctima y quedarte callada y llorar e irte a tu casa. Entonces, no hay ese equiparamiento de ¿qué hago? ¿Me entiendes? Si la sociedad no te acompaña, si el que está al lado no te acompaña, si no hay esa ¿cómo llaman entre las mujeres? Esa empatía. Sororidad, esa es la palabra. Esa sororidad no va a acabar esto. Pero también tienes que ser empático. Yo como hombre, si le veo a una chica que está en peligro, obvio que le voy a defender. ¿Por qué estoy yo como bandera desplegada en esto? Porque tengo esposa y 3 hijas. No me gustaría a mí que mi hija salga a la calle y un patán por ahí venga y le falte el respeto. Entonces, yo sí creo en la que tenemos que trabajar mucho en esto, y también en ¿qué? En nuevas masculinidades. Algún rato podemos tocar ese tema de nuevas masculinidades. Es un tema lindísimo, es un tema en el que la gente a veces confunde nuevas masculinidades con el hecho de que, es que sí, tú tienes que lavar los platos. No, son otras cosas totalmente diferentes. Ajá, es que el problema de estos cambios es precisamente frivolizar tanto. Eso, así es. O sea, no importa quién lave los platos, eso da igual, los adultos funcionales lavan los platos y eso no importa. O sea, no está en discusión. El hecho de nuevas masculinidades va más allá, es el hecho de involucrarse, el hecho de yo ser parte de, y ahí está el cambio. Asumir un rol, que es lo que nos falta, ¿no? Eso, ¿y por qué dejarle a la mujer? Y ¿sabes qué otra cosa? Yo también estoy en desacuerdo en que le tenga a la mujer como especialmente cuando van a hacer leyes, cuando van a hacer este tipo de no sé, van a hacer un lanzamiento y le toman a la mujer como que, sí, es que usted es dama, paz. No, la mujer es más dura que el hombre, la mujer es más poderosa que el hombre. Yo digo, la mujer tiene
ese don de salir adelante, ¿me entiendes? Así es. Y entonces, ¿por qué le toman a la mujer como la del sexo débil y le coartan en las cosas? La mujer es más poderosa que el hombre, es mucho más fuerte, y yo he comprobado en muchas áreas. Pero Sí. lamentablemente o sea, eso que dices tú es súper importante para las mujeres en general, pero lo duro cuando eres mujer es asumir ese papel cuando estás pasando por un momento de vulneración de derechos, cuando estás pasando por una mala situación. O sea, por ejemplo, esta idea que tienen del madre y padre a la vez, de que siempre tienes que salir adelante pese a cualquier tipo de cosa, sin una sociedad que te acompañe en ese proceso, porque no estamos hablando solo de la administración de la justicia, de procesos de salud pública coherentes, de temas psicológicos, de un montón de situaciones, sino que también de una sociedad que vaya transformando su mente para que no tengamos que tener los próximos 20 o 30 años de repetirlo, es que le violó por cómo se vestía, es que a dónde se fue, es que por qué estaba sola, es que chuta, ella también que escoge a este señor como papá de los hijos, porque eso ha sido lo que hemos venido escuchando décadas, Claro. que normaliza este tipo de circunstancias. No, es que como es hombre siempre va a tener un amante, o sea, una canita al aire. Obvio. Como Y- lo de y María seguimos, Belén, y seguimos. que cuestionan que por qué fue, Exacto. por qué fue a verle el trabajo O sea, al ella, esposo. todo el mundo ¿Por se qué ha entró puesto esa hora? a Ajá. justificar por qué la mató, Exacto. cuando aquí el único hecho es que no deberían matarla. Fin. Exacto. Claro, o sea, tiene una vida y tiene que respetarse, y esa vida hay que conservarla. justifica. Claro, la violencia no se justifica por nada. Ujú, Siempre yo digo a todos los agresores, no se justifica, no es que ella estuvo así, no se justifica. Si le puso los cachos con alguien, no se justifica, o sea, la violencia no justifica No, nada, ¿me absolutamente entiendes? nada. Entonces tenemos que ser muy, muy empáticos con las mujeres y criar buenos hijos. O sea, Como dices, desde la educación, así porque es. estamos en una época tan, Sí, o sea, es en vez de complicada, avanzar con exacto. tanta cosa que ya la tecnología, y todo, en vez de avanzar, retrocedemos años Sí, a y cosas que también no. la sociedad mismo se encarga de que los niños en las escuelas les enseñan. O sea, tú eres varoncito y a los Sí, 12 está. años ya tienes que perder la virginidad porque si no, o sea, ¿por qué? ¿Me entiendes? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que criar que los niños no lavan platos, que los Así niños es. tienen que perder la virginidad a los 10, 12 años, que la mujer tiene que guardarse en una casa? Yo escuchaba el otro día una entrevista y decía que una señora que salía vestida de monja fue acosada. O sea, no es necesario estar con minifalda Exacto. para ser No. acosada. Así es. Tú estás acosada todo el tiempo y en la calle todo el mundo te acosa. Y ahora vives con ese miedo, y cuando tienes Claro. hijos, o sea, yo también en mi caso que tengo hijos, tú que tienes tu hijito, Y nos- uno ya vive con ese miedo de que como se escucha tanta cosa en las escuelas, o que tienen, por ejemplo, clases de natación, que pasa en mi caso, y yo todo el tiempo es que cuidado, que se vista, Obvio. que se vaya, que no le vean, ay no, o sea, todo el tiempo estás con eso ya. Es que estamos llegando a unos niveles de normalizar cosas que son totalmente ilógicas y contra natura, que Sí. ya no se puede. Justamente hace poco una persona cercana al lugar donde yo trabajo me contaba que, por ejemplo, tiene una familiar con una parálisis cerebral, es adolescente, y el ginecólogo, el doctor que la trata por su discapacidad le ha recomendado un ginecólogo, y el ginecólogo lo que le dijo es: no la puede seguir mandando a la escuela, porque el índice de violación en personas que no tienen capacidad de hablar, de defenderse o no sé qué, es demasiado alta en todos los niveles, mucho más en los niveles socioeconómicos altos. No la mandes, porque seguramente le va a pasar. Sí, justo lo que te comentaba era del Código Orgánico Integral Penal. Ha tenido un avance ahora en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque ya trata temas más relevantes a no solo la violencia física, psicológica y la sexual que trataba antes. Ahora ya se va un poco más allá y trata la violencia patrimonial y también la violencia política y la violencia ginecobstetra. Entonces ya va un poco más allá y ya te da a ti como mujer el hecho de que tú puedas denunciar y puedas sentirte un poco más comprometida incluso contigo mismo, a decir, estoy cuidada por, ¿me entiendes? Así es. Entonces esperemos que estos avances se sigan dando, y sobre todo la mujer
alce su voz Sí. y no se quede callada. Sí. O sea, yo siempre les invito a las mujeres a decir las cosas y sobre todo a no quedarse calladas. Sí, muy bien. Yo sé que es difícil que a la primera podamos decir, sí, es que me agredió, pero cuéntale a una amiga, tal vez tu amiga puda elevar la voz por ti. Así ¿se es. entiende? Sí, Sí, no siempre estamos podemos solos. encontrar a alguien que nos dé Claro, una mano, y es claro. así. Bueno, antes de continuar, también agradecemos a Marco, agradecemos a todas las personas que nos están viendo. Estamos aquí, les recordamos, en la Viñela, que está ubicada en la Bulgaria, y Diego de Almagro. Pueden venir a tomarse su cafecito con su postre, tienen cosas de sal, de dulce, café, mocachino. Está el lugar súper lindo. Aquí con las chicas Súper nos lindo. hemos tomado este latte que está súper, súper rico, así que súper recomendado. Síganos en sus redes sociales y vengan a visitar. Sí, bueno, también queríamos recordarles que le sigan a la Evea Veiga en sus cuentas de redes sociales. Ella es la maquillista de todos los programas de Equinoccio Digital y de nuestro programa Alerta Rosa. Así que a ella también siempre le mandamos un beso y le agradecemos mucho por mimarnos y por consentirnos, ¿verdad? Y yo les quiero invitar a que vayan al Teatro San Gabriel desde el 21 de octubre para disfrutar de la comedia musical 21 días para olvidar, terapia para superar al tóxico, así se llama. Así que se van a divertir un poco y estén pendientes también de las redes sociales de Equinoccio, porque ahí estaremos llevando a cabo un giveaway para que puedan ganarse igual Yo me quiero dos ganar. entradas Yo también. a la comedia musical, así que estén atentos. Y bueno, antes de cerrar nuestro programa y agradeciéndole infinitamente a Marco por habernos acompañado hoy, nos habías contado en un momentito que tú también escribes poesía y haces algunas cosas literarias. Tenemos aquí este libro que nos ha regalado muy amablemente Marco, que es un ejercicio literario de desahogo tuyo, básicamente, por lo que nos contabas, ¿verdad? Sí, sabes que yo empecé a escribir, ¿por qué? Porque sentí como la mejor terapia para yo poder desahogarme de todo lo que yo siento y paso dentro de los juzgados. Y justamente Cristales Rotos, este libro Cristales Rotos, es toda mi vivencia dentro del juzgado de violencia. Cuento todos los hechos que sucedieron a los niños y les doy voz a los niños para que puedan contar sus historias y no se queden en la impunidad. Y ahora estoy escribiendo también otro libro que se llama La otra cara del agresor, que es verle al agresor desde el otro lado. ¿Por qué agrede a las víctimas de violencia? Y cuando ya esté listo, obviamente les haré llegar un ejemplar. Y también estoy ya por terminar el de poemas, y el de poemas también les daré llegar. A cada una, pero. Chéverísimo, Marco, muchísimas gracias. Y bueno, tal vez este análisis que estás haciendo del otro lado del agresor sea un punto de partida para entender por qué la gente agrede y qué podemos hacer en ese lado. O sea, si bien tenemos que defendernos y alzar la voz cuando somos violentadas, también un poco tratar como sociedad de ayudar a las personas que agreden a salir de esos conflictos y esas cosas que tienen. Así Puede que ser otro programa ese también. ese será otro programa seguro, porque tenemos ya como 3 programas en lista contigo, así que te agradecemos muchísimo por habernos acompañado en este programa y también por tu apoyo y por tu cariño con este programa. No, gracias a ustedes y sobre todo por la acogida que me dieron, y siempre será un honor venir a conversar con ustedes y a charlar. Muchas gracias. Gracias a Muchísimas todos gracias. los que se conectaron por siempre apoyarnos. Gracias Gaby, gracias Cami. A Jai también le mandamos un saludo, que está de viaje, pero ya está con nosotros próximamente. Gracias a Viñela por abrirnos las puertas, por dejarnos grabar aquí. Este lugar es súper chévere, así que súper 100% recomendado. Así que gracias, chicas. Y no se olviden de seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram y eso. Ajá, Alerta Rosa. Así que nos vemos en el siguiente programa. Aquí estaremos con ustedes siempre. Chao, chao. Chao.